Señoras, señores, corredores, corredoras, ha llegado el momento de presentaros, ahora sí, el antídoto alemán contra el efecto Nike y en este caso su segunda versión de una zapatilla, yo os prometo, muy mejorada respecto a su primera versión. Se trata de estas Adidas Adizero Adios Pro 2, la zapatilla alemana más enfocada a la competición, con placa de fibra de carbono, aunque ahora hablaremos de ella, y además de ello un superbólido que ha bajado de peso prácticamente unos 30 gramos, y estamos hablando de unos 215 gramos tan solo de peso, y un modelo que evidentemente tendrás que rascarte el bolsillo, ya que estamos hablando de 220 euros de precio, venta recomendado al público. ¿Quieres saber cómo funciona la zapatilla que los ingenieros alemanes llevan meses y yo te diría años preparando? Pues atentos, porque te traigo la review más completa que nunca habías visto sobre estas Adizero Adios Pro 2. A través de su primer lanzamiento, sin duda, Adidas logró en este caso eclipsar un poco el efecto de la marca de Oregón, y lo hizo con la primera versión de esta zapatilla que hoy te traigo aquí. Además de crear una zapatilla que funcionó perfectamente bien a muchos corredores preparados para ese momento, para ese salto a la competición, también funcionó porque hubieron varios atletas de la firma alemana que lograron objetivos, o en este caso ganar en competiciones oficiales y dar nombre también a esa silueta alemana, esa Adizero Adios Pro, la primera versión que incluso también pudimos probar en su primera versión, una zapatilla que evidentemente nació o lanzó la marca para equiparar o para tener una competencia directa a lo que vendría a ser el segmento de las zapatillas con placas de fibra de carbono. Pero aquí tenemos una silueta que ya de primeras cuando la cojas ves que es muy diferente. Han variado algunas cosas, cortes en la media suela, upper también algo más distinto, la suela también otro de los cambios importantes, para yo creo conseguir una zapatilla que sigue siendo enfocada a la competición, por lo tanto el corredor que ya tenga esa cierta técnica en carrera, esa experiencia, corredor de élite o corredor evidentemente popular que sea capaz de alternar ritmos verdaderamente altos durante largas distancias, a poder ser, aunque ahora os hablaré más sobre las distancias de esta nueva Adizero Adios Pro 2, y además de ello un modelo pues que sigue manteniendo alguna de sus cositas, como puede ser por ejemplo el drop de la zapatilla, que en este caso tenemos ahí rozando esos 40 milímetros de perfil. Ya os sabéis que la IAF dictamina como oficiales para poder competir, y aquí tenemos 39 milímetros y medio en la parte trasera, que además creo que lo pone aquí en el lateral, y en la parte delantera tenemos 31 milímetros, con lo cual hacemos esos 8 milímetros y medio de perfil. En la media suela los cambios, evidentemente mantenemos esta espuma, este Like Strike Pro, pero en este caso en una especie como de dos capas. Yo te diría que de densidad es exactamente mismo en las dos capas, lo que sí que, si la comparo con la primera versión, me da la sensación de tener un tacto algo más blando, y eso en carrera lo puedes llegar a percibir si has sido o si has tenido la oportunidad de probar los dos modelos. La primera versión era una especie como de ladrillo, fácil de mover con él, pero en cierto punto algo aparatoso. Ahora aquí tenemos cambios en su geometría, en su estructura, tanto en la cara exterior como evidentemente en la cara interior, donde fijaros que tenemos un pequeño hueco aquí en la cara, sobre todo que nos va a dar, o en ese primer momento, esa primera instancia, vais a notar que aquí hay una cierta caída hacia el interior, evidentemente porque esta zapatilla busca más al corredor que sea capaz de mantener cierta cadencia, constancia también al mismo tiempo, de pisar con esta zona media y esta zona delantera durante el paso de los kilómetros. Evidentemente esta no es una zapatilla, o yo creo personalmente que no es una zapatilla muy enfocada al corredor que entre con la zona talonar. Igualmente deciros que esta zapatilla es algo más estable, o al menos en la parte trasera, que si la comparamos con, por ejemplo, estas Vaporfly Next por 102. Además de ello, el compuesto quizás no es tan blandito como el de las Nike, no tiene ese rebote tan espectacular que te puede transmitir la Nike, pero sí que este nuevo Like Strike Pro yo creo que ha ganado por una parte en suavidad en ese impacto, pero también al mismo tiempo da cierto o mayor rebote. No es tan durito como el de la primera versión. Yo lo dejo ahí. Si alguno ha podido probar las dos zapatillas, que nos diga si corrobora o no estos resultados que nosotros estamos diciendo. Fijaros los cortes en la cara interna que os comentaba. Evidentemente, para bajar el peso de la zapatilla, 220 gramos en esa talla oficial, en mi talla, que es un 45 y que es este que tengo aquí, estamos hablando de 252 gramos, con lo cual no está nada mal y equipara, o al menos compara con muchas de las zapatillas del segmento. En la zona media, en la zona o en el interior, en el chasis de esta zapatilla, ¿qué tenemos? Pues lo primero, o lo mismo que tuvimos en la primera versión, que son esta especie como de varillas interiores. Ellos le llaman estos Energy Rods, donde tenemos hasta 5 y que juntamente con un rocker algo pronunciado, fijaros como la zona delantera es bastante alto, lo que buscan es
buscar ese movimiento más anatómico del pie y evidentemente buscar la máxima eficiencia en esta zona delantera. Evidentemente, fijaros que le dan cierta rigidez a la zapatilla que en este caso, fijaros, permite bastante maleabilidad, cosa que me ha sorprendido bastante, y que si luego hago esto, el mismo gesto con otras zapatillas, como incluso, pues yo que sé, las Metaspeed Sky de Asics o algo así, es una zapatilla que permite más de lo que esperaba principalmente, y como os decía, estos Energy Rods buscando pues esa máxima eficiencia durante ese movimiento de transición del pie. Deciros que la placa empieza en una zona, prácticamente en esta zona aquí, no muy talonar, y lo que acaba haciendo es extenderse hasta la zona delantera. Fijaros que incluso los rods esta vez se ven en esta cara media. Deciros que no son materiales 100% de carbono, sino es una especie como de material, la verdad no te sé decir cuál es el material concretamente, pero sí que tiene carbono inyectado, carbono infundido, que en cierta medida le da esta rigidez y este cierto efecto catapulta que incluso cuando empiezas a correr con ellas puedes llegar a notar. No sé si a alguno le ha pasado, a mí me ha pasado cuando las pude probar por primera vez, tenía la sensación de notar las 5 varillas en esta planta del pie, también dándole cierta estabilidad en esta parte delantera. Es otra de las cositas que me ha gustado más respecto a la primera versión. Aquí la parte delantera se nota sensiblemente más estable, con lo cual esta zapatilla yo creo que gana algunos enteros para aquel corredor que la necesite en esa posición, evidentemente para competir tanto en media como también, ¿por qué no?, en larga distancia. Sin duda la importancia de la bajada de peso, pero sin duda también la estructura que ha adoptado esta nueva zapatilla yo creo que le da cierta o mayor facilidad de cambio de ritmos cuando sobre todo cambiamos esos ritmos más bien altos. Es una zapatilla que cuando más tira rápidos mejor se siente. Modelo que he podido comprobar o probar en este caso en entrenamientos de intervalos cortos, también alguno más largo, el típico de 10 minutos a ritmos más altos moderados, por debajo evidentemente de esos 3.50, 3.55, y es una zapatilla que se percibe, pues eso, fácil, más ágil o mucho más ágil que en la primera versión. El cambio, os decía, de la estructura, también el tacto de este nuevo Lightstrike Pro, yo creo que aporta también esa elasticidad que transmite este material y que permite generarte cierto rebote en carrera. Y evidentemente los Energy Rods, que tienen aquí un papel más que fundamental y que juntamente con la pequeña pieza talonar del carbono nos dan cierta estabilidad. Aún así, si es un corredor que entra mucho con la parte aquí, verás que incluso caminando es una zapatilla realmente incómoda, no da nada de seguridad si la utilizas para ir a ritmos lentos o si eres un corredor que entra mucho con esta parte del pie. Con lo cual ya, zapatilla para un corredor verdaderamente exigente. En cuanto a ritmos, yo creo que son ritmos variables, pero eso sí, ritmos siempre por debajo de esos 4.15, 4.20, pero siempre estemos hablando, pues corredores de élite, que evidentemente iréis a 4.15, 4.20, esta es la opción sin duda de Adidas que tiene mejor posicionada. Y además de ello, en el upper tenemos un material similar, o al menos con el mismo nombre, este Seller Mesh, pero en este caso el Seller Mesh 2.0. Fijaros que al tacto es más plasticoso, yo te diría que ha perdido, me acuerdo que en la primera versión había como una especie como de rejilla interior, unas formas que le daba y que quizá le daba cierta estructura, pero aquí en el upper de estas Adizero Adios Pro, fijaros cómo, evidentemente los calcetines se verán, pero fijaros cómo estas líneas azules, esta especie como de termosellados, incluso si toco en el interior se llegan a percibir, dan cierta estructura al material. Me ha gustado por una parte la maleabilidad que tiene, me ha gustado también la transpirabilidad que tiene y además de ello la facilidad de drenar el agua. He podido utilizarlas en un día de lluvia y la verdad que la sensación de que el pie no cogía agua o no lo retenía y rápidamente lo expulsaba ha sido muy notoria con esta zapatilla, con lo cual aquí el upper me ha gustado este Seller Mesh, incluso me ha parecido muy similar al de algún modelo de Skechers. En la zona de la lengüeta, una de las cositas que no me ha acabado de encajar. Por una parte, el tema de la sujeción o cómo está unida al interior del upper. Tiene una especie como de punto de unión, me es difícil incluso de enseñároslo, pero si la abro así, fijaos que justamente aquí hay como una especie como de costura interior que une la lengüeta al resto del upper, pero aquí, fijaos que puedo sacar el dedo, aquí lo podéis ver perfectamente. Deciros que juntamente con los cordones he tenido que hacer mucha presión para dar muy buena seguridad o para mejorar la seguridad en esta parte de aquí. En algún giro lateral ahí he tenido que ajustar incluso este cordón más superior. La zona del contrafuerte sin apenas estructura evidentemente sorprende, cuando tocas una zapatilla sin prácticamente ninguna protección, nada que dé estructura al pie, pero evidentemente esta zapatilla no está hecha para aquella gente, pues eso, que necesite ese confort tradicional de una zapatilla más enfocada al entrenamiento. Este termosellado trasero dándole, fijaros como cierta protección, por llamarlo de alguna manera, la verdad que no sé exactamente qué es lo que hace aquí, quizás si lo hubiesen quitado habrían reducido todavía más
el peso del total de la zapatilla, la lengüeta de estas muy finitas que tendrás que ajustar bien, zona media para darle más seguridad, no es demasiado alta, deciros que según el cordón, cómo lo ates el nudo, si lo haces con mucha presión deberás vigilar que no te haga mucha presión en la zona del empeine, pero por el resto tenemos un upper muy seguro en esta parte de aquí, más todavía si te lo ajustas bien, la horma, deciros que es sorprendentemente amable, o en este caso no es de estas que permite o queda extremadamente ceñidita, sobre todo en esta zona de los dedos, y además de ello justamente que aquí tenemos un pequeño termosellado, deciros que ya que estamos en esta zona de aquí, yo creo que la zapatilla talla media tallita de más, con lo cual si tienes la opción de probarla, perfecto, pero si no, yo me iría una tallita de menos para escoger estas Adizero Adios Pro 2, con lo cual un modelo para esos ritmos altos, ritmos intensivos, competiciones y entrenamientos, pero siempre que estemos hablando por debajo de la barrera de aproximadamente esos 4-15 el kilómetro y evidentemente todo lo que sea por debajo, bienvenido sea con el bólido alemán, estas Adizero Adios Pro 2. Mirad si os hablaba de la importancia del ajuste que debemos tener con esta zapatilla antes de calzárnosla, que incluso al principio tendrás que tirar mucho, hacer mucho hueco para que el pie te entre correctamente y al final te acabe perfectamente adaptado a la silueta de estas Adizero Adios Pro 2. Quizá incluso para un corredor que tenga la horma muy ancha, esta creo que no va a ser la zapatilla que le vaya más cómoda. Lo dejo allí en el aire. Y otra de las cositas que quizá he hecho en falta de la primera versión es que recuerdo, si no recuerdo mal, había en esta zona media del pie donde los pasadores justamente había muchas opciones de pasadores y eso nos permitía personalizar un poco el entramado o cómo íbamos a pasar los cordones para dejar más o menos espacio según el interés evidentemente o según la amplitud de cada corredor en la zona del empeine. No sé por qué en este caso Adidas lo ha hecho así, evidentemente ellos tendrán sus razones. Además de ello, bueno, en definitiva una zapatilla pensada, uno para la competición, yo creo media distancia es el punto ideal para esta zapatilla. Para larga distancia vamos a requerir evidentemente de cierta adaptación, es una zapatilla que vamos a requerir de unas salidas. Yo hasta la cuarta o la quinta no ha sido cuando he empezado a notar pues que es mi zapatilla de confianza para esos días más exigentes, con lo cual darle un tiempo. Evidentemente no es una zapatilla que esté pensada para todo el mundo, ni mucho menos, es una zapatilla que si te la compras es porque tienes como objetivo seguramente bajar alguna de tus marcas. Y es que además de ello Adidas también ha querido implementar o cambiar la estructura, el dibujo de la suela de estas Adidas Adizero Adios Pro 2. Y fijaros que en la zona de la puntera, justamente en ese último momento de impulso, si no recuerdo mal también, esto ya no lo recuerdo mal prácticamente de todo. Bueno, estas Adidas, las primeras Adizero Pro, no tenían demasiada mordedura, yo soy un corredor que va mucho en la zona de asfalto, pero muy cercano a la playa, con lo cual en algún momento hay gravilla y en ese último momento de despegue, en ese mordedura, no me generaba esa buena sensación, incluso me patinaba al pie. Pues bien, Adidas le ha puesto el caucho Continental tan solo en esta parte de aquí y fijaros como el resto de suela ha utilizado una lámina de caucho, un blown rubber, no exactamente qué tipo es, pero lo que está claro es que al tacto es de esos que recuerda a los pies de gato de la escalada. Fijaros que es un tacto rugoso, un tacto curioso y que la verdad que siempre y cuando el asfalto esté compacto funciona de perlas. Incluso en zonas mojadas yo la he podido probar y la zapatilla, como os comentaba, ya no solo a nivel de upper sino a nivel de tracción en la suela, es una zapatilla que funciona realmente bien. Y es que han dejado libre también, fijaros, esta zona media y la zona trasera, evidentemente para no sumar mucho peso y no darle tanto protagonismo a esta parte de aquí, ya que esta zapatilla se orientará más al corredor que entre con la parte delantera del pie, dejando unas pequeñas tiras para darle cierta durabilidad al calzado, pero en definitiva una zapatilla que, fijaros, con esta poca flexibilidad, aunque más que su hermana Prime X, lo que está buscando es el máximo rebote, quizá no tanto rocker, no tanto una zapatilla muy barca, sino dar ese efecto del carbono que tanto necesitamos, evidentemente, durante el día de la competición. Esta zapatilla, estas nuevas Adizero Adios Pro 2, que ya están en el mercado, que evidentemente unas zapatillas que próximamente tendréis la review colgada en nuestra página web y evidentemente pues una zapatilla que se orienta muy pero que muy específicamente al corredor más dotado. Así que el bólido alemán, que en este caso sí que es legal, no como el del caso de las Prime X, que ya sabéis que por la altura de los perfiles se sobrepasa de las regularidades, esta sí es la zapatilla para competir el día más importante del año. Tendréis la review completa próximamente en nuestra página web. Muchas gracias amigos y hasta la próxima.